A ver, voy a colocar ya la transparencia para continuar. Hay algunos temas más de capacidad de carga y les voy a pasar los ejemplos o la práctica de capacidad de carga hasta el viernes, para que ustedes el día lunes me puedan hacer alguna consulta si es que desean para entregarme la práctica en realidad el día lunes. El día martes, entonces, nos veríamos en la carrera para poder dar el examen. Ya hablé con Pablito para que nos den una aula, la aula que correspondía siempre a nosotros, de las clases. Entonces, por favor, tomar muy en cuenta sus tiempos, porque ustedes sabían que tenía o había la posibilidad de que se pueda tomar examen en forma presencial. Eso ya habían algunas instrucciones, en muchas facultades ya están dando, entonces, y además ya hay la consulta, creo que tenemos que volver a retomar, como les digo, con ciertas precauciones, obviamente. Les pido por favor que tomen muy en cuenta la situación de los barbijos, un poquito el alcohol, gel alcohol, para que no tengamos algún tipo de complicación. Yo espero que no haya problemas y que no vayamos siempre cumpliendo los requisitos de bioseguridad. Eso es bien importante, por favor, para que a la final eh, ya, ya han habido grandes agrupaciones, ha habido las fiestas de carnavales y creo que ya estamos la mayoría, creo que todos creo que estarían vacunados. Bueno, dicho esto, voy a colocar la presentación que me falta. Eh, entonces, en cuanto a lo que estábamos viendo de capacidad de carga, en el caso de tener, este es un momento en el plano y que determinamos el área equivalente. Lo que hay que corregir, y acuérdense siempre esto, es en los factores de forma, porque justamente como su nombre lo dice, en el FCS, QS y gamma S, es que se utilizan las relaciones o el B' y el L'. Bueno, voy a mostrarles también cuando se tiene dos momentos. Entonces vamos a tener dos excentricidades. La excentricidad en la dirección del eje B o del ancho del cimiento B y la excentricidad en la dirección del ancho o longitud L del cimiento. Lo que hacemos simplemente es calcular las excentricidades E sub B en la dirección del eje B y E sub L, que es la excentricidad en la dirección L. Y se puede acudir a calcular, como os decía, el factor. Calculamos con la ecuación de capacidad de carga. Ahí la estoy ampliando. Calculamos la ecuación de capacidad de carga. El área equivalente es nuestro problema o el área efectiva. Dependiendo de cómo es nuestra área. ¿Por qué eso cambia? Porque la posición de nuestra resultante, que está ahí en un puntito color guindo, varía de acuerdo a diferentes posiciones de áreas. Por ejemplo, en el caso de que la excentricidad es mucho mayor que la excentricidad en la dirección B, voy a tener un área efectiva como un área triangular. Entonces, la idea es, para calcular la carga última que puedo soportar mi cimiento o mi suelo del apoyo del cimiento, la carga última, es el producto de la carga, de capacidad de carga última, donde se modifican, otra vez repito, los factores de forma con las longitudes corregidas.
y no así los factores de profundidad. Entonces, ahí tienen un caso en el cual el área efectiva calculamos con un área como un triángulo. Y se calcula el área, y en el caso 2 también se calcula como un rectángulo, ¿cierto? Ahí está el área que se está dando en el caso 2. El caso 1 es algo parecido, lo mismo, un área de un triángulo, ¿no? Un medio de la base por la longitud o un medio por la base de la altura. En el segundo caso, dependiendo cómo son las dimensiones de las excentricidades, entonces también se calcula como si fuera un trapecio, base mayor más base menor por la altura, ¿no? Entonces ahí tienen la dimensión, eh, coloquemos aquí en color amarillo para que vean que es un cociente. Ahí está. Se calcula el área. En otro caso, en el caso 3, también lo mismo, se calcula el área efectiva como si fuera un trapecio y se despeja el, el ancho B' del área equivalente efectiva, ¿no? Entonces, cada uno de ellos verán las áreas trapezoidales o áreas como si fueran triángulos. Ahí hay, dependiendo de dónde está la ubicación y el valor de las excentricidades y el valor que queremos calcular en la carga última. Entonces hay valores que nos dan de las excentricidades y los valores de el ancho B' con o manteniendo la longitud L. Entonces, como ven acá, lo que les estoy mostrando es simplemente cómo voy a calcular el área efectiva cuando tengo dos excentricidades. Dependiendo cómo son las excentricidades, puedo tener un área triangular, porque el concepto es bien sencillo. Calculamos la carga última con base en el cálculo de la capacidad de carga última por el área efectiva. El área efectiva va a ser el B' por L'. Entonces, nuestro objetivo en estos casos, cuando tenemos dos excentricidades, es determinar el área efectiva, ¿no? De alguna manera tenemos que calcular el B' y luego se despeja el L' si es que no influye en el valor de L. O se tendrá, por ejemplo, un área trapezoidal donde calculamos L efectiva como el lado L1 más lado L2, base por altura, la base mayor más base menor, por la altura, dividido 2, ¿no? Ese es el área de un trapecio. Hay también, en el caso de cálculo del área efectiva, con cimientos circulares. En este caso, en el caso de cimientos circulares, ¿qué es lo que tengo que calcular? La excentricidad E sub R, que está en función de dónde está la dirección de la fuerza que me genera esta excentricidad. Por ejemplo, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, tengo un tanque de agua. Imaginemos, voy a hacer acá, tengo mi tanque de agua y tengo mi cimiento, este tanque de agua que sea un círculo. Vale decir, imaginemos, exagerando algo así. Entonces estoy considerando
créame que círculo. Y tengo entonces acá la carga, que puede ser la carga total del tanque de agua, y tengo una fuerza que corresponde al viento. Entonces esta fuerza, imaginemos que tengo un dado bien próximo al terreno. Entonces tendría mi brazo de palanca de acá hasta acá. Entonces usted se da cuenta qué es lo que tendría en rigor actuando. Si este es el cimiento, entonces tendría, por decirle, la carga normal, y tengo esta fuerza horizontal que con este brazo está generando un momento, ¿cierto? Por tanto, podemos considerar que consideramos que sea círculo, pues tengo acá el momento M y la fuerza normal. Todo el peso más el peso del suelo, toda esta carga que está actuando, y tendríamos acá entonces que calcular, en este caso, por ejemplo, acá sería la excentricidad E sub R, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a asimilar coloquemos acá una línea de simetría o eje de simetría, y entonces es lo mismo que tenga la carga N en este punto. Y tengo la excentricidad. Esta es la carga N total. Entonces, idealmente tendríamos también un área equivalente de que está comprimida, esa área equivalente, y podemos aplicar la teoría de Terzaghi de la carga que actúa en el centro del cimiento. Entonces, para cargas circulares, ¿qué hago? Calculo la excentricidad, como han visto acá, tengo el radio, y entonces tengo el valor E sobre R, y con ese valor vengo el área equivalente en función del radio. Como mi radio tengo de dato, voy a despejar el radio R, y de acá despejo también el valor de B', ¿no? Pues con eso se puede calcular. Ahora, también hay varios casos, por si acaso, para que ustedes conozcan, de el cálculo de las capacidades de carga, que también está en el libro de Brajadas. No hay nada que yo me esté queriendo inventar, sino que les estoy mostrando, hay todas las gráficas que les he mostrado con colorcitos, está también en el libro de Brajadas, y también acá está el de la excentricidad. El día de mañana vamos a hacer varios ejercicios. Hay muchos ejercicios de capacidad de carga, y también en el capítulo 4 está también la continuación del cálculo de la capacidad de carga ya para casos muy particulares.
Por ejemplo, cimentación soportada por un suelo con base rígida a poca profundidad, capacidad de carga de suelos estratificados, capacidad de carga de cimentaciones sobre la parte superior de un talud. Eso me interesa que veamos porque es lo que ocurre. Nosotros tenemos esta situación en muchas zonas de la ciudad de La Paz y también de diferentes otras zonas, de otras poblaciones. En el Alto no tanto, pero sí se puede dar porque el Alto no es tan plano como uno considera. Entonces se puede dar en diferentes lugares donde hay taludes y que tenemos que construir. Muchos, por ejemplo, por el lado entrando hacia Caranavi, entrando a las zonas de los Yungas, por ahí también hay zonas que se construyen en ciertas laderas, ¿no? Y entonces hay que valorar y hay que tomar en cuenta para la ubicación de las fundaciones y verificar su capacidad de carga de su suelo de apoyo, más que nada. Como estructura lo puede calcular, pero como suelo de apoyo que usted va a construir, podemos tener problemas de algún tipo de deslizamiento. Luego está la capacidad de carga con acción sísmica, que en realidad es para que ustedes tengan alguna idea, y la capacidad de carga en rocas. Esto sí es bien importante en este cálculo de la capacidad de rocas, porque en muchos, por ejemplo, estribos de puentes, se tiene que hacer algún diseño de las fundaciones sobre rocas. Ahora, como les decía, el hecho de que tengas rocas no quiere decir que la roca va a ser el gran suelo, no es así. Hay rocas blandas, hay rocas muy fracturadas, hay rocas como el caso de los terrones de azúcar, que son las areniscas y que cuando se descomprimen se deshacen, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de rocas que hay que tomar muy en cuenta. A ver, vamos a entrar a ver entonces el caso de la capacidad de carga en taludes con lo que Meyerhoff desarrolla este tipo de consideración para el diseño o el apoyo y la verificación de la capacidad de carga de mi suelo que uh, va a soportar un cimiento en ladera. Fíjense, en la parte superior tengo, por ejemplo, una construcción, voy a exagerar. Hay muchas construcciones en laderas, entonces no es algo novedoso ni nada del otro mundo, pero tenemos que tomar en cuenta que muchas veces tenemos que coordinar el diseño con algunos amigos arquitectos para que no tengamos complicaciones. Pues tengo una ladera y yo tengo mi estructura, por alguna razón lo voy a hacer acá. Como les digo, ya también interviene el diseño del propio arquitecto, en el cual tenemos que coordinar, y para ganar espacio, bueno, agarro y dice, yo voy a colocar acá una parte de la edificación para sótano, para ingreso a la vivienda. Entonces coloca acá y colocamos acá el cimiento. Pues nosotros que tenemos que calcular a la estructura, que el arquitecto le va a dar el diseño, y el diseño, pues, ellos también están mentalizados cómo hacer el mejor diseño con base en la ubicación, la zona y detalles que tienen que cumplir con diseño arquitectónico, con el uso, por ejemplo, o el uso, se llama, de la alcaldía, ¿no? Dependiendo de la zona. Y entonces acá tengo la vivienda que se tiene que realizar. De alguna forma, ¿no?
Y entonces, acá lo que estamos verificando en la parte superior es de que esta distancia de la parte del ancho B, en este caso esta distancia, coloquemos con rojo, ¿qué es lo que nos interesa? Que podamos tener, en primer lugar, formar la forma de rotura de la teoría de capacidad de carga. Y para ello calculamos el valor de R y la zona de corte radial. Si usted se recuerda, el valor de R, considerando que asumiendo que tenemos algo así, entonces esta es la zona de corte radial, el valor de R, ahí la tienen, la ecuación que me permite determinar la zona de corte radial que varía desde R sub 0, que está en función del ancho B, ¿cierto? Recordemos que tenemos este ángulo. Con esto, este ángulo, que es 45 más y medios, ¿cierto? Tengo el diseño del ancho B y por tanto puedo calcular el valor de este R sub 0 con la simplemente con tangente, con calcular con el coseno, ya tenemos este R sub 0 y lo que me falta calcular es este valor de R, ¿no? El valor de R los podemos calcular y ver que se tenga justamente la cuña pasiva para que con esa cuña pasiva podemos calcular la ecuación de capacidad de carga de Tersagi. Ahí está la ecuación. C' es igual a NC sub Q. Ya en este caso es valores que se tienen que obtener de la metodología de Merhoff de un medio de gamma por B por N sub Q, ¿no? Entonces estamos calculando para este cimiento que estamos próximos a una cierta distancia B del borde del talud. Ahora, si estamos fundando en el talud propiamente dicho, lo mismo tenemos que cumplir, como están viendo ahí en la figura, que exista, repito, la forma de la rotura de capacidad de carga y con esta ecuación calcular el valor de la carga última de mi suelo de apoyo. Ahí está para suelos netamente cohesivos o suelos granulares, ¿no? Entonces, se tiene que verificar al realizar este pequeño grafiquito para tener una idea de que se va a cumplir el, la ecuación de capacidad de carga. Entonces, eso se usa en el caso de los taludes para dar un cierto margen usted para que también tome en cuenta, ¿no? Ya les digo, usted tiene que asegurarse de que esto no vaya a poder tener a futuro problemas. No es porque pueda tener, sino que uno tiene que asegurarse de que acá los tengo acá, la zona de corte radial y ahí está la zona
¿cierto? Entonces eso verificamos con esta forma en la cual puede romperse, pero tiene que graficarse, por si acaso, la forma de rotura del suelo. En el caso de los efectos sísmicos, eh, hay ecuaciones cuando tenemos algún tipo de efecto sísmico. Nuestro problema es determinar este coeficiente K horizontal. El K horizontal, esto es muy dirigido, o vamos a decir, eh, está para taludes en suelo granular, donde el efecto sísmico es bastante importante. Y cuando es un suelo cohesivo, hay una cierta disipación de la energía que viene de una acción dinámica, pero en el caso de suelos granulares, tenemos el problema de que al ser un suelo netamente granular, el suelo, al estar sujeto a vibración, se puede compactar o se puede descompactar y tener una compacidad muy baja, o sea, se pone muy suelto. Entonces eso hace que el cimiento se hunda. O sea, ese es en el caso de zonas en las cuales apoyamos nuestros cimientos en taludes eh, en suelos granulares y que tengamos grandes efectos sísmicos. No es tanto que se da acá, por eso que les muestro simplemente las ecuaciones, pero no se usa mucho en nuestro medio, porque no tenemos grandes efectos sísmicos. Algo importante que sí me interesa que veamos es en el caso de la diferencia de la cimentación en eh, plateas o losas de fundación. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, fíjense en la grafiquita, y me estoy yendo en el libro de Brajadas, tiene que irse al capítulo de losas de fundación. Y entonces ahí va a ver lo que le estoy mostrando. En el caso de las losas de fundación, fíjense, cuando tenemos cimentaciones superficiales, el DF es desde el nivel del terreno hasta la cota de apoyo del cimiento. Cuando yo voy a usar losa de fundación, fíjense que el DF se considera desde el nivel del terreno externo hasta el punto donde vamos a apoyar la losa de fundación. Entonces ahí ya tiene una gran diferencia, por si acaso, ¿no? Este es un caso bastante claro la diferencia. Ahora, el cálculo de la capacidad de carga se puede hacer con la ecuación general, la capacidad de carga última de una losa de cimentación. Ahí está la carga última, pero acá sí es importante el uso de la carga neta. Ahí eso sí les recomendaría. ¿Por qué? Lo que hemos visto en el ejemplo del cálculo de asentamientos, los que hemos estado participando, cuando yo tengo mi terreno y tengo que fundar un edificio en profundidad con 2 sótanos, por ejemplo, imaginemos algo así. Ahí está, que asumamos que tenemos 2 niveles. Entonces,
Fíjense el volumen acá, que lo voy a churar, de suelo que estamos sacando. Cuando vamos a estudiar losas de fundación, ahí vamos a ver justamente cuán importante es tomar en cuenta el cálculo de este volumen que tiene un gran peso, ¿no? El peso del suelo. Entonces lo que hacemos es calcular si este tiene un gamma, la carga del suelo o la presión, si usted quiere, que corresponde a esta altura de suelo. Imaginemos acá, este es el DF de mi suelo. Entonces es una gran carga que estoy sacando. Entonces tenemos que calcular acá con carga neta. Ahora, hay casos y ejemplos que se ven en el texto y que son importantes para tomar en cuenta el cálculo, por ejemplo, cuando apoyo mi cimentación en arcillas saturadas, con phi igual a 0, condición de carga vertical. Nuestra ecuación quedaría, como ven acá, solamente el término de la cohesión y el último término, si phi es igual a 0, acuérdense que habíamos dicho, cuando phi es igual a 0, tenemos que NC es igual a 5,14, por tanto es diferente a 0, NQ es igual a 1, y el N gamma es igual a 0. Entonces, en la ecuación general, que ahí la vemos, este término, el tercer término quedaría 0 porque n gamma es 0, entonces todo este término es 0. Y acá el NQ es 1, entonces me queda el Q por estos factores, el de forma, el de profundidad y el de inclinación, ¿no? En el término de la cohesión solamente tendríamos la cohesión y esos términos de corrección en el sub C que nos indica, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que con la cohesión ordenada, está NC514, NQ1, N gamma, para phi igual a 0 tengo el factor de forma, que es B sobre L NQNC, y reemplazando el valor de NQ que vale 1, tengo esta ecuación. Me va a dar 1 dividido 5,14, 0,195 multiplicado por B dividido L, ¿no? Estamos reemplazando. Luego el factor CD es DF sobre B, por tanto, ahí está, podemos calcular, reemplazando en nuestra ecuación, porque colocamos en los otros términos 1, porque, a ver, vamos a ver la ecuación. El factor de inclinación, como no tenemos carga inclinada, van a valer beta 0, 1. F gamma sub I, 1. Y en el caso de los factores de FQS, hemos calculado el QR, este tangente de 0, es 1, ¿cierto? Porque esto se va a hacer 0. En el término, en el segundo término, fíjense, df sobre b no es 0, pero phi es 0, entonces este término vale 1. El otro término gamma d es 1, me quedaría el qd. Entonces de ahí es por eso que
se llega a esta ecuación. Q subúltimo 5,14, que es el valor de NC por Q sub U, por el valor de LFCD, LFQD y más Q. Si reemplazamos para calcular la capacidad de carga última, que es Q último menos Q, ¿cierto? Q último menos Q, entonces me va a dar la ecuación, como ven acá, solamente, ahí estoy reemplazando los valores, este Q con este Q se van y me queda solamente el valor de la carga última, el término de la cohesión. Usando un factor de seguridad 3 para la capacidad de carga, entonces divido todo 5,14 dividido 3, me da 1,713, ¿cierto? Y los otros términos. Entonces, ¿para qué me sirve esta ecuación? Cuando tengo un caso particular de apoyar la losa en unas arcillas que desde el punto de vista bien desfavorable, arcillas saturadas con figo al acero, entonces ahí podemos calcular, ¿dónde estoy? Podemos calcular la carga admisible que va a tener mi losa de fundación, considerando la profundidad de fundación, el ancho de la losa y la longitud de la losa. Voy a tener una carga neta en función de los parámetros solamente de cohesión, ¿no? Y ahí puedo calcular. Hay otros también para cimentaciones superficiales del libro de Bowles, considerando el ensayo SPT, también en Brajadas, en el capítulo 5, se tiene esta ecuación, ¿no? También con el n corregido, da una ecuación en función de B y el FD que hemos visto, el FD que está dado por 1 más 0,33 de DF sobre B, y S sub B es el asentamiento. Uno puede decir, puedo calcular mi carga admisible para un asentamiento máximo de 25 milímetros. Entonces, este término puede ser 1. Y entonces, puedo determinar la carga admisible de mi suelo de fundación, también considerando, pero esto es para suelos francamente granulares, ¿no? Calculamos la carga neta admisible en base al ensayo SPT corregido y considerando un cierto asentamiento. Cuando el ancho B es grande, entonces es muy grande, entonces este término lo está haciendo casi 1 y llegamos al mismo valor solamente considerando el factor de corrección de profundidad, el F sub D. Entonces podemos calcular acá el valor de la carga admisible de mi suelo de fundación a una cierta profundidad cuando tiene un cierto ancho, ¿no? O puedo variar si df sobre b es igual, entonces podemos calcular de esta manera el valor de, con esta ecuación, la carga admisible. ¿Ok? Entonces con esto, como ven, hemos visto todo lo referente a lo que es la capacidad de carga en suelos de fundación. Hay un tema más que quería ver y que lo voy a dar como la próxima siguiente clase. Vamos a entrar a ver. Todo lo que hemos visto hoy día es sobre capacidad de carga. Capacidad de carga en rocas, como les digo, hay un tema ahí importante, hay un método que se emplea y que se tiene que valorar a la característica de la roca. El siguiente tema que quería ver era el tema de las excavaciones apuntaladas. Vale decir, cómo tenemos que colocar y calcular las entibaciones o los entibamientos que se realizan cuando realizo excavaciones de gran profundidad.
¿Cuándo y por qué voy a colocar este sistema? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, ahí les muestro en unos modelos de cuál es la inclinación en la cual una pequeña cuña se va a deslizar de una excavación. Entonces, lo que analizamos primero, lo que les estoy mostrando primeramente es por qué puede deslizarse un determinado terreno que se excava y es un terreno granular fundamentalmente que se va a caer, como ven acá en la figura izquierda. Ahí hay una pequeña modelación de esa pequeña cuña que se lo asimila a un triángulo que tenemos y consideramos que vamos a tener como si fuéramos un empuje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre a esta arena? Pues se va a deslizar cuando excavamos grandes alturas y por tanto necesitamos tener este empuje que estoy representando como una fuerza horizontal para que presione el suelo y evite que se deslice o se desmorone. ¿A partir de qué ángulo podríamos cortar? Porque también hay que tomar en cuenta que hay ciertos ángulos en los cuales al terreno nosotros mismos lo inestabilizamos. Entonces ahí, por ejemplo, en un envase coloco arena y lanzo o vierto en este envase y veo cuál es el ángulo de reposo de mi arenita sin que se vaya a deslizar. Ese ángulo en general, como ven, puede ser este ángulo de casi 45 más phi medios, ¿no? Cuando se excava en una zanja en suelos granulares, el suelo se rompa formando un bloque, casi un triángulo, de tal manera que al ángulo es θ es igual a 45 más phi medios. Pues nuestro ángulo que tenemos que cortar en diferentes excavaciones, en el caso granular, tiene que ser menor a este ángulo, ¿no? Y por ello tenemos que recordarnos los conceptos de la resistencia al corte expresado en estados tensionales. O sea, esta ecuación que usted está viendo es similar a esta ecuación. Tau es igual a C más la tensión normal por la tangente de phi. Esta ecuación, expresada en estados tensionales, es lo mismo que sigma 1 es igual a n sub phi por sigma 3 más 2 veces la ecuación por la raíz de n sub phi. Entonces estas dos ecuaciones son similares. Una, la tradicional, y esta expresada en estados tensionales. El n sub phi vale por lo general tangente cuadrada de 45 más phi medios. Bueno, ok, vamos a quedar acá el día. Entonces, el día de mañana vamos a hacer todo el rato ejercicios de capacidad de carga y como les he dicho, el examen lo vamos a hacer presencial en la facultad. El 29 que nos toca, ya estaba hablando allá y no hay problema, me dicen, se puede tomar el examen presencial, que me parece que es idóneo. ¿Alguna otra sugerencia, alguna condición, algo que ustedes consideren? A ver, dígame, por favor, estoy presto para escuchar. Inge, buen día. Buen día, son 45 alumnos, ¿Me dígame. escuchan? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? Bueno, por lo general son 2 horas, ¿no?
No sé si puede dar un poco de tolerancia, Inge, es que en la mañana tengo maquinarias y hasta bajar, por lo menos media hora me voy a tardar. Bueno, pero usted tiene maquinarias de 7 a 9. Sí, pero en mi casa pasa. Oh, usted me dice para bajar de su casa. Sí, A ver, bueno, como son 2 horas de examen, podemos quedar a 9:30 que todos estén presentes. Yo ya voy a estar a las 9 en la facultad para ver lo de la aula, para ver cómo van a dar y ahí nos vemos. Porque, como les digo, ya tenemos que comenzar, ahí creo que ya están dando clases semipresenciales, ¿no? Hola. No, Inge, no estamos dando todavía clases semipresenciales, todo es virtual por el momento. Ajá. A ver, yo, como les digo, depende de ustedes en este caso, porque ya según Pablito, ya hay algunos que están dando clases semipresenciales. Ahora, como les digo, yo no me complico mucho, pero si ustedes por este semestre, porque están muchos, yo como he visto, que están consultando y que ya creo yo que eh, tendríamos que ir volviendo ya a clases, pero como les digo, si hay una mayoría en general, me voy a poner en forma democrática, no quieren dar el examen en forma presencial, pues podemos dar en forma virtual. Ahora, como les digo yo, esto un poco en base a lo que ha habido esa consulta de sus compañeros del centro de estudiantes para incluso volver, ¿no?, a clases. Entonces yo estoy consultándoles a ustedes porque a la final lo idóneo sería que demos presencial el examen. Escucho comentarios, a ver. Sí, ingeniero, no sé si lo puede considerar porque en el semestre regular tenemos maquinarias que es de 7:30 a 9 de la mañana y muchos estudiantes vivimos en la ciudad del Alto y requerimos más o menos 1 hora para llegar hasta la facultad. Y luego también al mediodía, los martes, tenemos nuevamente otra materia que es sistemas. Entonces también tenemos que pasar virtualmente, entonces el tiempo se nos complicaría un poco, ingeniero. Ya, a ver, como les digo yo, ¿qué dice la mayoría? Porque quieren dar examen virtual, quieren dar examen presencial. Yo no me complico mucho porque de todas maneras se está pensando volver a partir de abril o marzo, ¿no? Entonces, quieran o no, ya ustedes tienen que irse ya adaptando. Ahora, como les digo, son materias que obviamente mi intención no es perjudicar. Mi intención es tratar de que se dé el examen y presencial me parece que eh, tenemos mayor control, la verdad, César. Pero no sé, pueden comentarme hasta mañana entre todos ustedes y me comentan y podemos ver la manera de dar este examen en forma virtual. Pero ya el siguiente examen, ya les digo, tenemos que volver nomás a dar presencial, porque quieran o no, en algún momento tenemos que comenzar a volver, ya eh, tenemos que ir adaptándonos a convivir nomás con lo que tenemos del COVID, pero cuidándonos, obviamente, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a descuidarnos, porque nadie quiere enfermarse y estoy eso segurísimo, ¿no? Entonces, depende de ustedes. Yo les pido hasta mañana que me comenten, ustedes pónganse en acuerdos y que consulten. No me gusta imponer, sí me gusta ser democrático y espero que me comenten hasta mañana. Bueno, Está bien, Inge. ok. Pues nos vemos mañana y mañana ya definimos en forma clara, ya el 29 es el examen, sí o sí.
y veremos cómo vamos a hacer. Bueno, ok, gracias, nos vemos mañana, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.